Estimados oyentes, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy, el grupo de estudios, normas MIS de contabilidad y taxes presenta el tema anticipo de clientes y proveedores de tratamiento contable y tributario. ¿Por qué hemos escogido este tema de exposición con el fin de poder dejar varias cosas en claro, ¿no? Cuál es el procedimiento, tanto contable como tributario, sobre ciertas bases importantes, que son las normas de contabilidad. Muchos toman las explicaciones de ese tipo de capacitaciones sin tomar en cuenta unos datos importantes que tienen que ver con normas de contabilidad. Soy contador colegiado, tengo estudios en tributación y voy a poner el esquema de cómo vamos a desarrollar el tema, ¿sí? Para poder entender el tema de clientes y proveedores a nivel de anticipo. Nuestro, nuestro tema se va a basar en un objetivo, ¿no? Un objetivo que buscamos alcanzar al final de la exposición, los conceptos básicos que tienen que ver con anticipo cliente y anticipo proveedor, la normatividad tributaria que está contenida en este tema, la aplicación de norma NIF de contabilidad. Un caso práctico y conclusiones. ¿Por qué decimos norma NIF de contabilidad? En el 2027 futuro, las normas contables ya no van a llamarse ni NIF, ni NIF, ni CINIF, ni SIC. El nombre de las normas contables van a ser normas NIF de contabilidad. Pues hemos usado este concepto para asociarlo a nuestro grupo de estudios. Nuestro grupo de estudios se llama normas NIF de contabilidad y taxes. Entonces, en el objetivo, ¿no? Vamos a, como primer objetivo, entender qué es un anticipo, ¿no? Tanto el que entregamos como el que nos entregan, ¿no? Son dos puntos de vista diferentes. El otro objetivo que buscamos alcanzar es la normatividad tributaria en el Perú está asociado a dos tributos fundamentales, el IGB o el IVA, que se conoce con ese nombre IVA en otro país, y el impuesto a la renta o las ganancias, que se conoce a nivel mundial. La norma contable también lo llama impuesto a las ganancias. Y por último, en los objetivos tenemos cómo se reconocen las partidas de anticipos según lo normado en la contabilidad, las normas contables, ¿no? En las definiciones, ¿no? Ahí están las definiciones. ¿Qué es un anticipo, sea de cliente o proveedor? Bueno, son cobros monetarios que se reciben antes de la entrega o la prestación de un servicio. Por ambos lados es lo mismo, ¿no? Un cliente, cobro el anticipo y proveedor, pago el anticipo. Vamos a ver la normatividad tributaria con más detalles y la aplicación de las normas NIF. Hemos escogido que para anticipos por cobrar o por pagar se aplica la norma 21, la NIF 21, los efectos de las tasas de cambio en moneda extranjera, las normas de instrumentos financieros y la NIF 15 referente a los ingresos de actividades ordinarias procedente con contrato con clientes. Vamos a hacer un caso práctico y después vamos a las conclusiones. Entonces, vamos a nuestro tema. Como hemos explicado ahorita, nuestro primer punto es el objetivo. Ya lo hemos explicado, entender que es un anticipo por cobrar o por pagar. Segundo punto es cómo estos anticipos están regulados en la norma peruana. Y después, reconocimiento según las normas contables. Y la definición de anticipo, ¿no? Lo he llevado a normas contables porque es muy importante entender las normas contables, ¿no? Hemos usado normas financieras, netamente financieras, porque el anticipo es un concepto financiero. No necesariamente partida monetaria, pero sí es un concepto financiero. Entonces, el anticipo, en resumen, ¿qué cosa es? Pues un anticipo es un cobro, voy a ponerlo aquí, un cobro o pago, un cobro, un pago, no asociado a qué cosa, a una no entrega aún de mercadería o prestación de servicios, ¿sí?
o prestación de servicio. O sea, no he entregado mercadería, no he recibido mercadería, no me han prestado un servicio, no le he prestado y he recibido o he realizado un pago. En el punto 3 está la normatividad tributaria peruana. Aquí sí hay que tener bastante cuidado en los usos de los términos, ¿no? Porque en el caso del IGB, a nivel mundial, no se llama IGB, se llama Impuesto al Valor Agregado. Cada país hace su propia regulación y le crea un nombre X. En el caso del Perú se llama IGB. Este IGB se guía el artículo 1 de la propia ley, donde establece las operaciones que están grabadas con el tributo. Para nuestro caso, ¿no? Tomamos el artículo 1, donde establece las operaciones grabadas con el impuesto, tanto por la entrega de bienes como por la prestación o utilización de servicios en el Perú, que es lo que grabaría para nuestro tema del día de hoy. A su vez, el artículo 4 de la ley del IGB y el reglamento establece que hay que definir un punto importante. ¿Cuál es esa definición? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? ¿Por qué? Porque el IGB, ustedes saben que grava un hecho económico llamado venta de bienes o servicios, ¿no? O utilización de servicios. Entonces hay que definir bien eso. La ley determina que cuando se habla de eso, se define que el hecho económico o la obligación tributaria nace cuando se emite el comprobante de pago, ¿sí? Cuando se emite el comprobante de pago o cuando se entregue el bien. En un anticipo yo no entrego ningún bien, entonces asumimos que es el primero cuando emito el comprobante de pago. También hay que tener en cuenta que el reglamento entiende como fecha de emisión del comprobante de pago, ¿no? Es un momento que nace la obligación tributaria. Para el IGB, como hemos indicado, la obligación tributaria nace cuando emito el comprobante de pago o cuando entrego el bien. Como no hay entrega de bien, entonces el comprobante de pago es el que manda, es el que rige la norma. El reglamento de comprobante de pago también da un detalle importante, ¿no? Indica que la transferencia de bienes muebles, mercaderías, el comprobante de pago se deberá emitir en el momento que se entregue el bien o cuando se realice el pago. Otro detalle, no hay entrega de bien, pero sí hay pago. Entonces, se tiene que emitir el comprobante de pago. El reglamento de comprobante de pago a su vez establece también que la obligación tributaria nace en qué momento, cuando se percibe cuando nace la obligación tributaria, ¿no? Cuando se supone que se recibe el ingreso o se emite el comprobante de pago, ¿no? Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque la ley del IGB en el Perú y su reglamento sustenta que no importa que no haya entregado un bien físico, no importa, pero sí la emisión es importante porque ya nació la obligación tributaria. A nivel de comprobante de pago, lo sustenta también de la misma forma, ¿no? Si hay un pago de por medio, en caso de un servicio, tengo que emitir el comprobante de pago también adelantado. Acá hay una normatividad tributaria de la SUNAT donde dice que la obligación tributaria en el IGB nace en la fecha que se percibe el pago por el monto recibido, aun cuando no se haya cumplido con la emisión del comprobante de pago. Este es el caso, por ejemplo, cuando yo vendo, por ejemplo, ¿no? Terrenos o casas, ¿no? Que la parte grabada sería la parte de la construcción, más no el terreno, y yo tenga permanentemente dedicándome a esta actividad. Ese es con respecto al IGB. Entonces, desde el punto de vista del IGB, sí está grabado el anticipo. Vamos ahora con la parte del impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta en el Perú. El impuesto a la renta, el artículo 57 de la ley, aquí ocurrió un efecto interesante de analizar. ¿Por qué? Porque el artículo 57 de la ley fue modificado en el año 2018, ¿no? ¿Aplicación de qué cosa? Aplicación de la NIF 15, el reconocimiento contable, casi se ha hecho una equivalencia al reconocimiento tributario. ¿Y qué nos dice esto, no?
que, bueno, las rentas de tercera categoría serían bajo el criterio del devengado, pero a su vez aclara un dato importante. Dice, aclara que los ingresos devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para la generación y da un acápite importante. Dice, siempre que el derecho a obtenerlo no esté en una condición suspensiva. Aquí viene la situación. ¿Por qué? La condición suspensiva, en este caso, para una venta realizada a futuro, entre comillas, llamado anticipo, es el criterio suspensivo. ¿Qué significa el criterio suspensivo? Que todavía no ha finiquitado el criterio del devengado. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues pasa que increíblemente la norma tributaria se está adecuando a una norma contable, la NIF 15. Me está diciendo, ok, NIF 15, cuando tú me digas NIF 15, cuando reconozco el ingreso, yo lo considero afecto a renta. Mientras no ocurra así, no está afecto a renta. Entonces, miren, dos conceptos importantes. Por el lado del IGB, se sustenta que está grabado porque nació la obligación tributaria al emitir el comprobante de pago o al recibir el dinero, tanto por venta de bienes o prestación de servicios o utilización de servicios en el Perú. Y por el lado de renta no está grabado. ¿Por qué? Porque hay un criterio ahí llamado condición suspensiva, que lo dice la ley. La norma tributaria no se llama condición suspensiva, le dice otra cosa, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, eh, el concepto primero de anticipo ya está definido, vamos a verlo bien, adecuado a la NIF, hacer la parte práctica. La normatividad tributaria está asociada a dos tributos básicos, IGB y renta. Y el renta, ya saben ustedes que está asociado directamente a una norma contable, que ya es el sustento de la propia ley de renta. Entonces, la cuarta parte, según vimos en nuestro esquema, es la parte de aplicación de norma de contabilidad. Entonces, para entender esto, bueno, hay que leer la norma de contabilidad en su conjunto. Y yo he considerado que nuestro grupo de estudio, Norma NIF de Contabilidad y Taxes, ha considerado que todas estas normas contables afectan el concepto de anticipo. ¿Cuál es? La norma 1, presentación de estados financieros, la NIF 21, efectos en la variación de tasas de cambio, moneda extranjera, y todas las normas relacionadas con instrumentos financieros. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Y por último, la NIF 15, por lógica, ingreso de actividades ordinarias procedentes con clientes. Entonces, ¿por qué consideramos que la norma 1 tiene relación directa con el anticipo? ¿Por qué? Porque hay que definir si ese anticipo es un activo o un pasivo, ¿no? Es la primera definición, ¿no? Cuando yo recibo como empresa un anticipo, ese anticipo que yo recibo, bueno, contablemente la pondré en 122, ¿no? Pero ese anticipo literalmente es un pasivo cuando lo recibo. Cuando lo recibo. ¿Sí? Así es. Cuando yo entrego, entrego un anticipo porque estoy comprando anticipadamente algo, es un activo. Cuando lo doy, cuando lo pago, cuando lo pago. Mejor lo pongo cuando lo pago. Miren, esa definición de activo está asociada a qué cosa? Está asociada a la norma contable 1, ¿no? A la definición de activo, es decir, yo voy a tener un beneficio económico futuro. No tengo todavía el control, es verdad, no lo tengo, pero ya tengo la posibilidad de tener un beneficio futuro, ¿no? Es verdad, no tengo el control todavía, no, pero digamos, he pagado el 90% del anticipo, el 50%, ya se va configurando el concepto de activo si yo lo pago. ¿Sí? Y un pasivo, porque yo lo recibo, ya tengo la obligación de entregar un bien, ¿no? Va a haber una disminución de un activo llamado existencia, ¿no? En el caso que yo esté vendiendo un bien a futuro, ¿ok? La NIF 21 que trata sobre las variaciones de tasas de cambio y los efectos de la moneda extranjera, no define lo que llamamos partida monetaria y no monetaria. ¿Sí?
Entonces, una partida monetaria es una partida que tiene que ver directamente con ¿qué? Con flujos de dinero que yo recibo o que yo pago. En cambio, la norma 21 define que los anticipos por cobrar o por pagar son partidas no monetarias, por si acaso. Los anticipos por cobrar o por pagar son partidas no monetarias, es decir, no se evalúan por diferencia de cambio, por si acaso. Y acá les pongo a la derecha, le pongo el párrafo de la MIG 21 que define partida monetaria. La partida monetaria, su característica esencial, es el derecho de recibir o entregar una cantidad fija de unidades monetarias. Lo contrario a eso, dice acá, la característica esencial de una partida no monetaria es la ausencia o un derecho de recibir una cantidad fija de unidades monetarias. Y acá incluso incluye, entre los ejemplos, incluyen importes pagados por anticipado de bienes y servicios. Miren, ahí está. El anticipo es una partida no monetaria, por ende, no se evalúa por diferencia de cambio. Pero si yo compro, como hemos hecho un ejemplo para más tardecito, si yo compro o vendo, pero si yo entrego o me dan un anticipo en moneda extranjera, lo reconozco al tipo de cambio, sí, al tipo de cambio contado de la fecha, pero más adelante ya no se evalúa por diferencia de cambio esa partida, por si acaso. Dentro de las normas de instrumentos financieros, hay que tener en cuenta acá que el concepto de instrumentos financieros se divide fundamentalmente en instrumentos, acá les pongo, instrumentos, instrumentos, instrumentos básicos o instrumentos de negociación, ¿no? O derivados, como derivados, ¿sí? Los instrumentos financieros, los que hemos puesto acá todititos, se dividen en los básicos y los derivados. Para este caso, para el básico dice, un instrumento financiero básico, ¿qué cosa debe cumplir? Un instrumento financiero. Tiene que haber un contrato, es un activo, pasivo o un instrumento patrimonial. Entonces, miren, ¿ah? Si el anticipo tanto puede ser activo como pasivo, estaría calificando como un instrumento financiero. Pero vayamos más allá. Dice el instrumento financiero que tiene que haber un contrato. ¿Puede haber un contrato, un anticipo? Sí, puede haberlo. Pero acá dice, ¿puede ser un activo o un pasivo? Sí, pero un anticipo no califica en los puntos siguientes. Una tasa de interés, se puede negociar el anticipo, literalmente no, ¿no? Cuando hablamos de negociar, se puede negociar la base del contrato o el interés, ¿no? O el contrato. Entonces, la norma contable dice que los anticipos, regresando, ¿no? A la 1021 dice, se sustenta en eso, como la 1021 dice que el anticipo no es una partida monetaria, entonces no califica como instrumento financiero, ¿sí? Entonces no es instrumento financiero el anticipo, por más que diga la norma que un instrumento financiero puede ser un activo, un pasivo o un instrumento de patrimonio, o sea, entonces sí califica como un anticipo califica como un activo, pero no califica como instrumento financiero porque es un instrumento, es un activo que califica como partida no monetaria, por si acaso, por si acaso. Ok, estamos apoyándonos en todas las normas contables. Y la última norma es la NIF 15, ¿no? Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Esta norma igual tiene 5 requisitos para reconocer. Aquí no es MIG 21, acá es MIG 15. Ahí está, corregido. Igual tiene 5 requisitos. Tiene que haber un contrato, obligación de desempeño, que me comprometo en entregar. Tercero, ¿cuál es el valor de cada obligación de desempeño? Cuarto, asigno a cada valor de desempeño un valor. Y quinto, entregar los riesgos y beneficios. Esta norma determina que yo debo reconocer un ingreso cuando
yo entrego los riesgos y beneficios y el control de la mercadería, o yo decido entregar un servicio. Entonces, mientras no ocurra eso, no puedo reconocer un ingreso a nivel de anticipo, por si acaso. Y lo bueno que la norma tributaria ha tomado estos principios contables y los ha llevado a la vida real. Eso es lo más interesante. Entonces, seguimos en nuestra exposición y el siguiente punto es el punto 5, es el caso práctico. Aquí vamos a aplicar, y después venimos con las conclusiones. Aquí vamos a aplicar lo que dice la norma tributaria y lo que dice las normas contables. Vamos a hacer un mix de todo. Entonces, en este caso práctico, tenemos que la empresa, en este caso, paga un anticipo por $185,000, ¿no? El 20 de enero lo paga por una venta de bienes. No tienen stock de bienes, lo paga su cliente, le paga el anticipo, $185,000, y comprometidos a entregarlo a partir del mes de marzo, más o menos equivalente a marzo, por ahí. ¿Ok? Entonces, el ente que vende el bien, la persona, la empresa que vende el bien, en enero registra los $185,000 al tipo de cambio de la fecha determinada. Venta. Venta. No nos olvidemos que ahí, no lo he puesto por acá. No, no, no. Creo que sí. A ver, un ratito, un segundito, pero lo he puesto por acá. Ya, ahorita les digo. Venta. O sea, tanto para compra como para venta, el tipo de cambio es venta. Ahí está con el tipo de cambio de venta del primer reconocimiento del anticipo. Que ya saben que la cuenta por cobrar, acá usted le pone en cuenta 12, pero como estas capacitaciones también las hacemos para otros países, no voy a confundirlos con las cuentas contables. Estoy usando los conceptos económicos. Cuenta por cobrar, ahí está el monto total de la factura, ¿sí? El anticipo representa el valor sin IGB, valor de venta. En el Perú, en otros países tienen otros nombres, pero casi la misma lógica. Y el IVA o el IGB le ha aplicado la tasa peruana, 18%. Ahí está. Este es el anticipo, mi IGB, mi IVA y el monto total de mi cuenta por cobrar. Ahí está. En este primer momento, a enero del 2023, estoy reconociendo el anticipo que he recibido. ¿Sí? ¿Nace la obligación tributaria para el IGB? Sí. ¿Por qué? Porque la obligación tributaria para el IGB nace cuando entrego el comprobante de pago, lo emito o recibo la contraprestación, o entrego el bien. No entrego el bien, pero sí he emitido el comprobante de pago. Si fuera un servicio, emito el comprobante de pago o percibo el ingreso, ¿no? Lo mismo, entonces está grabado con el IGB. ¿Sí? Por ende, si fuera servicio, estaría grabado con la detracción, de la misma forma, ¿no? Sí, entonces, en mi DJ, mi declaración jurada, para los que no son peruanos, en, el, en enero 2023, yo tengo que declarar ese IGB como débito fiscal o IGB por pagar. ¿Sí? A su vez, aclarar que no nace la obligación tributaria para el impuesto a la renta, como ustedes ya saben. No ha nacido la obligación tributaria para el impuesto a la renta. Ponemos como dato que el margen comercial de la empresa es del 25%. ¿Y por qué? Porque necesitamos determinar el costo de la venta. El costo de la venta cuando yo entregue físicamente el bien a mi cliente. Me pongo a la derecha. Este es por el lado del que compra el bien. El que compra el bien tiene un anticipo, no por cobrar, de cliente, disculpe, tiene un anticipo a proveedor, le ha pagado al proveedor. ¿Para qué? Para que le reserve su mercadería. Me entrega $185,000 al tipo de cambio venta. Esto está definido hace muchos años, incluso el reglamento de comprobante, perdón, el reglamento de la ley de IGB determina que el tipo de cambio que se debe usar, el tipo de cambio promedio venta. ¿Para qué? Para el IGB. Tanto compra, cuando yo compro, como cuando yo vendo. Ok, yo desembolso los $185,000, ahí está.
Mi anticipo es el valor sin IGB, mi valor de compra y el IGB. Este reconocimiento es el anticipo que yo he entregado y por ende ese crédito fiscal lo puedo usar en mi DJ del mes de enero del 2023. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando un anticipo ya tiene que ser liquidado o regularizado, ¿no? Estamos en marzo del 2023 para el que ha vendido el bien. ¿Qué? El que ha vendido el bien entrega físicamente el producto, ¿no? Entonces, el anticipo de cliente se reversa. Miren, el anticipo de cliente se reversa. Bueno, en el PV 122 lo reverso y abono contra venta de bienes. Reconozco recién el ingreso, tal como dice la ley de renta, ¿no? Si el criterio del devengado tiene una condición suspensiva, yo no puedo reconocer un ingreso. Porque ¿cuál es la condición suspensiva? La entrega de un bien físico. Entonces, yo recién reconozco la venta del bien aquí en marzo. ¿Y qué debo reconocer paralelamente a eso? Su costo implícito de la venta del bien. ¿Cuál es el costo implícito? El anticipo, ¿no? El porcentaje de costo que representa esta venta, esta mercadería. Aquí hemos indicado que el margen comercial es del 25%, entonces, digamos, el 75% de esto es costo. Y ahí está. Reconozco mi costo de venta contra mi salida de existencia, ¿no? Entonces, en resumen, reconozco el anticipo solo cuando la obligación de desempeño se cumple. He cumplido todos los requisitos de la NIF 15. Reconozco un ingreso, contrato, interés, qué sé yo, si hay o no, y cuando entrego todos los riesgos y beneficios y el control, en este caso sería la entrega del bien. Debo reconocer el ingreso. Y examine el ingreso. Esto recién iría en mi DJ sumando a mi base de venta. Acá no iría en la DJ por el lado de la venta. Ok, en la DJ de marzo se agrega la base de venta y en otro anticipo del monto que es para explicar esto que hemos usado la NIF 15 reconociendo el ingreso cuando se cumplió la entrega de bien. Y la NIC 21, ¿por qué? Porque la NIC 21 hemos indicado que es una partida no monetaria el anticipo y por ende no se evalúa por diferencia de cambio. Mucho cuidado, mucho cuidado. Un anticipo es una partida no monetaria y no se evalúa por diferencia de cambio. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que mantener este valor en mi 122 para Perú y la liquido al mismo valor histórico que es 605.326, al mismo valor con el que lo registré en el giro, con el recibimiento del anticipo. Vamos a ver por el lado del que pagó el anticipo en marzo del 2023. Pues en marzo del 2023 recibe la existencia física por el valor de costo y reversa su anticipo. Lo reversa, listo. Entonces, en este momento está reconociendo la existencia y revierte el anticipo que pagó. ¿Qué no hemos usado ahí? La NIF 15, la NIF 21. La NIF 21, ¿por qué? Porque hemos reconocido una existencia a su valor de costo y también incluso la NIF 2, ¿no? La NIC 2, porque estamos reconociendo a valor de costo una partida no monetaria llamada existencia. ¿Sí? Hemos hecho, en este caso, un caso comparativo, tanto el que entregó el anticipo como el que recibió el anticipo, para que sea más clara la idea, lo hemos sustentado con las normas contables, ¿no? Aquí les estoy dejando toda la data. Vamos a colgar esta capacitación. Los videos anteriores están como privados, no han sido compartidos. Estamos separando los videos y colgándolos en función de la información que para recibirlo a todos. Todos y todas tenemos
que tener información. Entonces, como conclusión, ¿cuál sería la conclusión de todo esto, no? Vamos a ver la conclusión. Vamos a ver la conclusión. Entonces, como conclusión, conclusiones, diríamos que es importante entender que un anticipo está normado por la tributación en el Perú, por el lado del IGB y por el lado de renta. Los dos regulan, norman el anticipo. El IGB lo graba y renta no lo graba hasta que se libere la condición suspensiva, que es la entrega física. El criterio del devengado sí sigue vigente, pero este ha evolucionado a un devengado llamado tributario, que lo llaman ahora el devengado tributario. Creo que está muy bien, porque están usando normas contables ya para evolucionar. La segunda conclusión, los anticipos están regulados por las normas MIR de contabilidad, sí, por la MIR 21, la MIR 2, instrumentos financieros y la MIR 15, es una partida no monetaria, no se evalúa por diferencia de cambio, por si acaso. Como punto de tercero, y no es una partida, no es un instrumento financiero, ahí está, no es un instrumento financiero. Y punto último, los anticipos de tener en claro, se debe tener en cuenta que hay que llevar un control de los anticipos. ¿Por qué? Porque si el reconocimiento del anticipo va a ser futuro, entonces tenemos que llevar un control con el fin de evitar contingencias contables y contingencias tributarias. Muy importante esos puntos. ¿Ok? Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Somos el grupo de investigación Normas MIF de Contabilidad y Taxes. Mi nombre es César Castillo, soy contador y aparte tengo estudios de maestría en tributación y vamos a seguir colgando videos con el fin de apoyarnos como profesionales en materia de qué cosa, de investigación, porque todos tenemos que aprender. Les agradezco su atención y nos estamos viendo un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta pronto.